Doy la bienvenida a María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, experta en migración internacional. Bienvenida, María Teresa, gracias por acompañarnos. Ana María, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, termina el título 42, entra a regir el título 8. Este remonta antes de la pandemia y habilita a Estados Unidos a devolver a las personas que no cuenten con una causa probable de asilo. María Teresa, esto iba a pasar, es más, se había dado muchas largas a mantener el título 42, a pesar de que Joe Biden habla de otro tipo de política migratoria. Sí, pues en realidad ya venía hablándose un poco como del tema hace aproximadamente un año, cuando se había suspendido de manera temporal la aplicación de este título 42, pero como que había sido una implementación progresiva. De hecho, ya expira un poco por la vigencia que había tenido, que era en el marco de la pandemia del COVID-19, y pues sí se presumía que iban a darse medidas que iban a tratar de ser restrictivas frente a los ingresos irregulares de personas a este territorio, pero además acompañado de algún tipo de incentivos o de medidas, un poco como para generar un sistema de cuotas migratorias, no solamente para los colombianos, sino los latinoamericanos y del Caribe que están llegando masivamente todavía a este territorio. María Teresa, sí, dentro de este plan, para los venezolanos hicieron cierto diseño específico, ¿no es cierto? Pero ponen en Colombia y en Guatemala estos centros, que todavía no se ha dado la información. Estos centros, ¿cuál es el funcionamiento y por qué eligen Colombia como uno de estos lugares base? ¿Es únicamente para los colombianos o también va a poder recibir población de otros países latinoamericanos? Y también veíamos que por el Darién están pasando africanos y de otro tipo de nacionalidades. Pues a esa es una información sobre la cual todavía no tenemos una claridad plena, porque un poco ha habido como diferentes tipos de información alrededor del funcionamiento de ello. Se ha dicho que no solamente los colombianos y los guatemaltecos que van a tener como los centros de gestión de estos tipos de permisos, de estas tres clases de permisos, van a ser los beneficiados, pero que además también se van a ver beneficiadas nacionalidades como Nicaragua, como El Salvador, como Honduras, un poco todo lo que es Centroamérica y el Triángulo Norte de América del Norte, que lleva a los migrantes hacia México y luego hacia los Estados Unidos. Por lo que podríamos pensar que se eligieron estos dos países por ser precisamente dos países de tránsito estratégicos en esta migración que se produce tanto desde Sudamérica como de Centroamérica. Entonces, un poco como lo señala Ana María, Colombia concentra un tránsito migratorio de países que expulsan migrantes, como por ejemplo Brasil, como puede ser Argentina, Chile, el mismo Chile, y esto sobre todo que se intensifica después de la pandemia y que se vuelve un corredor migratorio estratégico para el paso por el Darién hacia Panamá y luego subir por todo Centroamérica hasta los Estados Unidos. Entonces, claramente creo que la selección de los países no es al azar, es una selección de países que estratégicamente están ubicados y que reciben esa migración de tránsito de manera voluminosa. Claramente sabemos que Guatemala es uno de esos porque recibe todos los flujos migratorios de Belice, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, ¿cierto? De Costa Rica. Y en el caso de Colombia, pues toda la migración, como usted lo señalaba, africana, asiática, y pues todos estos haitianos que se encontraban en Brasil y que con ocasión de la pandemia decidieron abandonar este país. Ahora, María Teresa, el poner estos centros, ¿no es cierto?, tanto en Guatemala como en Colombia, el que empiece a regir el título 8, esto quiere decir que se vuelve mucho más restrictivo y que va a ser mucho más complicado el ingreso ilegal a los Estados Unidos. Y hago esta salvedad porque en reiteradas ocasiones he estado escuchando que en este momento hay cómo cruzar, que vaya, que se arriesgue, que no pasa nada, que todo el mundo está pasando, que está muy fácil. Y yo creo que es importante hacer esa salvedad. Si ya esto deja de regir, el ingreso por vía ilegal va a ser mucho más complejo y van a poner mucho más trabas y mucho más obstáculos y mucho más observación en este tema, ¿no? Sí, básicamente la finalidad de esos tipos de acuerdos como de cooperación migratoria, pero además de la ubicación de estos centros de procesamiento de solicitudes, son dos. Una de ellas es precisamente frenar la inmigración que se produce en situación irregular
desestimular lo que han venido siendo dramáticamente la operatividad de todas estas bandas de traficantes de migrantes y de tratantes de personas durante todos estos recorridos migratorios en esas fronteras. Entonces ese es un propósito. Y el segundo sí es tratar de gestionar la migración, un poco invocando lo que es el Pacto Mundial Migratorio a través de los principios de una migración ordenada, regular, cierto, y ordenada. Y en ese sentido, claramente sí se han dicho de manera muy explícita que el hecho de que el título 42 expire no significa que la política migratoria será de puertas abiertas y que va a haber, digamos, una recepción masiva de personas sin requisitos. Todo lo contrario. A la luz de este tipo de centros un poco de procesamiento de solicitudes, también se van a desplegar una serie de acciones restrictivas y sancionatorias bastante fuertes para quien ingrese de manera irregular en el territorio norteamericano. Tanto así que hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención, y es que este acuerdo va acompañado de otros acuerdos complementarios, como por ejemplo el que ha suscrito Estados Unidos con México relativo a cupos de expulsiones casi que colectivas de personas latinoamericanas que ingresen de manera irregular. Y es casi que una medida automática y complementaria a la que se está instaurando en estos momentos de los permisos y del trámite a través de los centros. María Teresa, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo. Muchas gracias, Ana María. Cuando tengamos mayor información y mayor detalles con seguridad, estaremos contactándole y pudiendo conversar con usted sobre esto. Bueno, muchas gracias, aquí estaré. Un buen día. Gracias.